La exposición Picasso 1906, la gran transformación, pretende mostrar desde la conciencia estética contemporánea la aportación primera del artista a la definición del arte moderno. La producción de Picasso en 1906 ha sido hasta ahora entendida tan solo como un epílogo del período rosa, o también como si fuese un prólogo a las señoritas de Aviñón. Pero en la actualidad se puede afirmar que 1906 fue un periodo con una entidad propia en todo el devenir creativo picassiano. Picasso en 1906 es un artista todavía joven, solo tiene 25 años, pero ya está maduro en sus criterios estéticos. Dejó atrás la bohemia y el pesimismo, mostrándose vital y expansivo, incluso sensual, y acercándose a planteamientos libertarios, anhelando la refundación de la experiencia artística. En esa época ya contaba con el apoyo de marchantes y coleccionistas. También se relacionaba con un potente grupo de creadores coetáneos y vivía entregado al sentido procesual de su obra, buscando lo primordial y desarrollando su trabajo en 3 registros: el cuerpo, la forma y la interculturalidad. Siempre se aproximaba como un símbolo de un nuevo comienzo a la representación de la adolescencia arcádica, asumiendo el cuerpo pintado su propia emancipación. Ya entonces abordaba sin ningún pudor la forma de la pulsión sexual habitual, la escopofilia, que exactamente significa la obtención de placer mirando a otra persona, con un poderoso significado. La persona observada solo es percibida como un simple objeto. En 1913, el marchante y galerista Ambroise Vollard decide editar la práctica totalidad de los grabados que pintó Picasso entre 1904 y 1906, agrupándolos en la primera carpeta de obra gráfica del artista, que se denominó genéricamente Suite de los Saltimbanquis. En total fueron 15 planchas aceradas y tiradas por Ford, con una tirada de 27 a 29 ejemplares, sobre papel perjurado Japón y 250 sobre papel Vitela Van Gelder. Cuenta la Fundación Pablo Ruiz Picasso entre sus fondos con un ejemplar de esta carpeta, gracias a su cesión indefinida por parte de la Fundación Málaga, que hizo entrega de la misma el 15 de marzo de 2005. Cabeza de mujer y Madeleine se corresponden con una nueva tipología de retratos con deformaciones expresivas muy marcadas. El busto de hombre es prácticamente una versión masculina o andrógina de estos bustos femeninos. La tensión dramática del azul va dando paso a la nueva serenidad de la época rosa. Después de su primer ensayo en 1899, estos son los primeros grabados que Picasso acometió seriamente, influido por su amigo Canals. También pudo disponer de la impresión de un número limitado de pruebas por parte de Eugène Delattre, amigo de los artistas catalanes instalados en París y considerado el mejor grabador de la época. Reúne esta suite la producción gráfica de Picasso previa al cubismo, permitiendo apreciar la evolución desde la época azul a la época rosa, también el inicio de su primer clasicismo. Comida frugal y Los pobres de invierno testimonian el último estilo de la época azul de Picasso, que se caracterizó por un manierismo extremo de las figuras, con la influencia del simbolismo francés, el expresionismo alemán y también con su experiencia personal, que le llevaron a un estilo muy dramático, la del dolor, la tristeza, la pobreza y la desolación, siempre teñido en su pintura por ese simbólico color azul. Hacia 1906 aparecen desnudos de niños y adolescentes en la obra del pintor, en relación con la naturaleza muerta agreste, y en líricas y contenidas escenas de interior, vislumbrándose una metáfora vitalista de un nuevo comienzo. Parece en alguna ocasión que el artista realiza una reescritura de su etapa de formación académica, cuando dibujaba del natural estatuas clásicas con carboncillo. Los críticos en algunas ocasiones han relacionado estos desnudos con el arte griego del período clásico,
aunque el recuerdo del arte doméstico romano parece más probable. Este anhelo clásico de Picasso de 1906 solamente duró un instante, desviando su interés hacia lo primitivo y arcaico, sin perder de vista un diálogo sostenido con Paul Cézanne y El Greco. Estos desnudos recuerdan la fotografía homoerótica y etnográfica de aquella época. Picasso estaba atento a las reproducciones en revistas de temáticas que se relacionaban con el culturismo, para las que trabajaba Apollinaire. Cada una de las imágenes de 1906 es un juego complejo de intertextualidades, a pesar de que su relación con los ambientes libertarios de una bohemia que toleraba la alteridad, a la que Picasso estaba vinculado vivencialmente, no cuestionó el artista en su trabajo los esquemas de género propios de la sociedad patriarcal. Establecen un contacto visual sus figuras masculinas con el espectador de una manera confiada, mientras que las femeninas reciben la mirada siendo sorprendidas en la intimidad. Esta mirada escuadriñadora hacia las mujeres no fue un obstáculo para que Picasso desarticulara parcialmente la rigidez binaria. El artista erotizó los cuerpos masculinos al moldear los femeninos con una soltura que desdibujaba lo convencionalmente masculino y femenino, al utilizar modelos de mujer de la historia de la pintura para la formalización de los cuerpos de hombre. Algunas de las figuras de mujeres jóvenes de Picasso aluden mediante paráfrasis a diosas y figuras mitológicas de la antigüedad, reinterpretando o transformando obras o estilos anteriores con fines recreativos, tratando de trascender lo cotidiano al humanizar lo divino o fusionar ambos. Esta mezcla funcionaba para subvertir las relaciones entre la alta y la baja cultura, cobrando una gran importancia entre los defensores del arte moderno. Las señoritas de Aviñón observan al espectador con ojos desafiantes, mientras que en este otro cuadro de El Harén, que es un precedente, nada nos impide escudriñar la intimidad de las retratadas. Seguro que Picasso, debido a la influencia, vio alguna vez obras romanas de Afrodita, como esta realizada en barro cocido, asociando la referencia de Venus con la imagen de una mujer de su tiempo. Se sabe con certeza que el artista admiró las obras de Camille Corot y de Dominique Ingres, apreciando el modo en el que estos pintores asociaban la referencia de Venus con la imagen de una mujer de su tiempo, lo cual interesó a Picasso, siguiéndoles en el empeño. La historia de la vanidad de Venus está evocada subyacentemente en algunas series de Picasso. Los rostros, en otras, se transforman en máscaras, siendo otra de las fórmulas picassianas al insistir entre la interculturalidad de los referentes de la historia de la pintura y del arte primitivo. Picasso residió en la localidad leridana de Gossol entre finales de mayo y mediados de agosto del año 1906. El artista apuntala en este entorno rural cuestiones esenciales que favorecen la eclosión en su trabajo, mediante un cambio que tiene que ver con la definición de un nuevo tipo de arte. Antes de partir hacia Gossol, todavía en París, ya empieza a evidenciar el erotismo que otorga a las figuras masculinas, también la integración entre fondo y figura, mediante el tratamiento de superficies anicónicas al mantener una relación de semejanza con el objeto representado y el uso del arabesco cromático. En Gossol sus obras se inspiran en el primitivismo y en el tratamiento en paráfrasis de la mitología, adaptando la lectura de cada una de ellas a su propio estilo, excepto en algunas obras procaces que casi rayan lo irreverente o escandaloso. Las aldeanas y aldeanos de la zona pirenaica irradian serenidad y sosiego. El cuaderno, llamado de dibujos de Gossol, es conocido popularmente como Carnet catalán y es especialmente rico en este tipo de referencias. En su obra posterior,
tuvo influencia las sugerencias morfológicas del románico catalán. Estas obras con temas campesinos tienden a ser totalmente narrativas, pero es incuestionable que está sondeando en esta propuesta valores plásticos totalmente nuevos. A veces en sus paisajes sugiere un temprano acercamiento a la forma cúbica, al tiempo que la línea escueta, que emplea para dibujos dedicados a animales y a sus pastores, es sencilla y elemental, pero con la motivación de obtener otros conceptos o ideas más importantes, dando lugar en algunas figuras a una combinación de formas entre figurativas y abstractas. Picasso y Fernand Olivier fueron compañeros y amantes desde agosto de 1904 hasta 1912. El auténtico nombre de Fernand Olivier era Amélie Lange. A pesar de haber recibido una buena formación y ser una mujer culta, el ambiente artístico no le favoreció. Le hubiese gustado ser pintora y solo se desempeñó como modelo. Entendía de perfumes y también impartía clases de francés a los amigos americanos de la pareja. Tenía bastante amistad con Gertrude Stein y también con Marc Jacot y Apollinaire. Era algo menor que Picasso, que contaba entonces con 24 años. La relación de ambos fue compleja y bastante intensa, debido a que Picasso, a pesar de sus convicciones libertarias, siguió aferrado a esquemas heteropatriarcales. Desarrolló Picasso durante 1906 un iconotipo de desnudo femenino, que la crítica identificó con Fernand Olivier. El artista consideraba la fisonomía de ella como un significante sobre el que elaborar distintos significados que le permitían trabajar con diferentes lenguajes plásticos y personajes. Precisamente por esta manera peculiar de proceder hizo que la relacionara con la vernacularidad de Gossol, pintándola como campesina delante de la montaña de Pedraforca y utilizando con total libertad pigmentos cromáticos similares a la pintura de los Fauves. La ciencia fisionómica antigua se ocupaba de estudiar la relación entre los afectos del alma y la apariencia física de los sujetos. La síntesis de lo primitivo llevó a Picasso en 1906 a la plasmación de fisonomías inesperadas y misteriosas, recurriendo a la apropiación del arte clásico antiguo en algunas de sus obras, siendo para él una revelación el arte íbero y el románico catalán, con el que se familiarizó durante su estancia en Gossol. Para él no existían excepciones en materia de la plástica visual. Le interesaba sobre todo el arte de la prehistoria mediterránea, el arte arcaico griego, el egipcio antiguo, el de la antigua Mesopotamia, el etrusco y el arte de la Polinesia, con el que tuvo seguramente un prematuro descubrimiento. La fisonomía de busto de mujer joven es enigmática. Ya no busca, aunque volverá a ello, la fusión entre fondo y figura. Se pueden observar ciertos parecidos al comparar el arte primitivo con la lectura de los cuadros de Paul Cézanne, recordando el pelo a las Venus de este periodo y la forma de presentar a la figura a algunas esculturas griegas en barro cocido que persistieron en la cultura romana. Queriendo encontrar lo esencial o primordial, planteó el artista una plena sinergia, es decir, un fenómeno por el cual actúan en conjunto varios factores o varias influencias, con las producciones artísticas de otras culturas, que entonces se consideraban como primitivas. El entramado entre fondo y figura lo redefinió proponiendo un nuevo sentido de la mímesis, como una técnica para adaptar, emular, reelaborar o enriquecer otra obra de autor anterior, desarrollando conceptos matéricos y táctiles en el modelado de la escultura. La gestación en el proceso del retrato de Gertrude Stein ha sido objeto de análisis y fuertes relatos míticos. Le comenzó en la primavera de 1906,
y le dejó inacabado antes de partir a Gosol, para después retomarlo en París. Presenta en una misma superficie pictórica dos registros estilísticos distintos, uno cercano al lenguaje de la pintura fin de siglo y el otro al primitivismo. Este rostro máscara es semejante al de los autorretratos coetáneos de Picasso, identificándose con alguien hacia quien sentía complicidad y admiraba. Picasso y otros artistas coetáneos, con la autenticidad del arte primitivo, trataron de romper las normas del denominado arte occidental, refundando así la experiencia artística, considerando sus obras como figuras intercesoras entre la subjetividad de los individuos y el devenir del ser en el mundo, anticipando conceptualmente la ruptura con la unidad del cuadro. Algunos creadores del círculo fauvista y el propio Picasso, a principios del siglo XX, llamaron arte negro a manifestaciones de cultura material procedentes del África subsahariana y de Oceanía. Estas máscaras Fang que aquí se exhiben y que tanto interesaron a Picasso pudieron servir paradójicamente como defensa frente a los colonizadores. También puede que se relacionase con el culto a los antepasados, siendo intercesora entre las fuerzas sobrenaturales y un determinado grupo de individuos, cohesionados entre sí, a pesar de que el artista desconocía la función original de los objetos, siempre les otorgó un sentido trascendente, considerándolos figuras intercesoras entre la subjetividad de los individuos y el devenir del ser en el mundo. Aunque para algunos estudiosos de aquel tiempo, la apropiación del llamado arte primitivo por parte de los primeros modernos era antagónica a la mirada colonial. En Picasso, esta estimulante influencia del llamado arte primitivo operó como un mecanismo de subversión del orden colonial en uno de sus centros doctrinales. Otros artistas como él trataron de romper las normas del denominado arte occidental, refundando así la experiencia artística, reprochándose a estos primeros modernos que la apropiación de los objetos de las culturas primitivas fuesen inspiración para sus obras exclusivamente formalistas, aunque no fue así en todos los casos. En 1910, Guillaume Apollinaire fue plenamente consciente de este problema conceptual, que representaba considerar a los fetiches de máscaras africanas como obra de arte. También este poeta y crítico de arte reclamó un mejor conocimiento de la autoría y de la función de las piezas en las sociedades a las que pertenecían. Picasso siempre negó retrospectivamente un interés formalista por el llamado arte primitivo, y en especial por el arte negro, al desconocer la función original de los objetos, pero siempre les otorgó un sentido trascendente. En la obra de Picasso, un elemento singular es la peculiar noción del tiempo y la memoria en el artista. En todo aquello importante que realizó, pero especialmente en 1906, subsiste la huella de algo previo, y en todo lo trabajado por él también hay una supervivencia, un resumen y reinterpretación a posteriori de soluciones visuales y plásticas. Por esta razón, los límites cronológicos de 1906 son elásticos y se deslizan entre el pasado y el futuro, incorporando en su trabajo una serie de innovaciones de gran trascendencia para el desarrollo del arte moderno, volviendo a veces al cromatismo de la pintura de su juventud. En resumen, la relación entre cuerpo y cultura, entre cuerpo y transculturalidad, es el fundamento de la poética del Picasso de 1906.